A ver, lo que les mencionaba anteriormente era que los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de preempleo, como les decía, pues antes que ingresen a trabajar a alguna empresa, periódicos en cada año y de retiro cuando renuncien por distintos tipos de causas. Esto sí tomen en cuenta que se encuentren acorde a los riesgos que se encuentran expuestos en sus labores. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que, por ejemplo, em, si el municipio de Ibarra, ¿no es cierto?, contrata a una secretaria, ellos ven en su hoja de vida que tiene 15 años de experiencia como secretaria, tiene muchos cursos, se adapta al puesto, ¿no? Dentro de, digamos que de los requisitos que deben tener también, es que pasen por todos los exámenes médicos. Por ejemplo, una secretaria posiblemente haya trabajado eh, cada hora, diré, cada día alrededor de unas 7 horas sentado, ¿no es cierto? Entonces, si eso multiplican por 5 y multiplican por 15 años, quiere decir que sí ha existido una exposición de un riesgo ergonómico. Por lo tanto, aquí sí sería necesario que el médico ocupacional, además de los exámenes de rutina, pueda realizar pongo un ejemplo, no sé si sea así, un examen de rayos X, por ejemplo, de columna, para verle qué tan desviado está. Si se encuentra todo bien, pues en buena hora. Pero existen o hay veces en las cuales los trabajadores ya llegan con algunas enfermedades de otras empresas o del tiempo en el cual se encuentran expuestos. Por lo cual aquí se considera como un requisito importante realizar lo que son los exámenes médicos, sobre todo a personal nuevo. Esto le va a cubrir al empleador, porque si de pronto aquí le detectan en estos exámenes que ya se encuentra, digamos que desgastada la columna, como les decía en el ejemplo anterior, pues aquí lo ideal, ¿qué va a hacer? Al tener así, no va a cumplir ese requisito y pues se van a ver a nuevos prospectos, ¿ya? Y se va a evitar que tengan, digamos que un deterioro de la salud. Porque asimismo, al pasar el tiempo se podría generar una enfermedad profesional en el cual el empleador, por no hacer este tipo de exámenes, también va a encontrarse implicado y va a tener una responsabilidad patronal. Esta responsabilidad patronal obviamente va a llevar consigo eh, varios tipos de circunstancias, ¿no es cierto? En el que no va a poder trabajar, en el que va a tener que incluso reubicarle a esta persona y pues otros tipos de consecuencias también. Es importante que estos exámenes sean practicados preferentemente por médicos especialistas en seguridad ocupacional y sobre todo no implicarán ningún costo para los trabajadores y en la medida de lo posible se realizarán jornadas de trabajo. Ante esto, compañeros, hay bastantes dudas, incluso expectativas, ¿no? En las cuales mencionan, ¿sabe qué? Yo me iba a trabajar en tal empresa, pero esta empresa me pide que me haga los exámenes médicos de mi bolsillo. Esto no puede ser, ¿ya? Y además de esto, no puede realizar un médico general, como mencionábamos en la anterior clase, ¿no es cierto? Deben ser médicos especialistas en salud ocupacional, quienes, quienes mencionen y quienes evalúen la salud del trabajador. Sí. Ya, vamos a continuar. Tanto el artículo 15 como el 16 de la decisión 584 nos menciona que todo trabajador tendrá acceso
y se le garantizará el derecho a la atención de primeros auxilios en casos de emergencias derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. ¿Qué quiere decir? Si de pronto alguna persona sufre un desmayo, necesita ser atendida mediante primeros auxilios, lo deben hacer. Ante esto y tras esto, ¿qué es lo que significa? Que se debe tener personal capacitado y muy capaz para poder atender este tipo de emergencias. Es decir, si hay en una oficina, por ejemplo, unos 5 trabajadores, al menos uno debe tener conocimientos de primeros auxilios para poder, digamos que, solventar este tipo de emergencias y conocer qué es lo que debe hacer. Hay casos, y sobre todo en empresas grandes, que esto sí lo cumplen a cabalidad. Sin embargo, en empresas pequeñas y medianas, pues todavía hace falta realizar capacitación y formación a los empleados en sí. El artículo 16 menciona que los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberá instalar y aplicar sistemas de respuestas a emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que el empleador tiene como obligación en implementar sistemas de respuestas contra incendios. Esto que puede ser lo que son extintores, detectores de humo, dependiendo también del tamaño de la empresa, del tamaño del lugar en donde se encuentran. Es posible que este sistema de respuestas también, al ser un galpón, necesite un equipo de incendio equipado, necesite, digamos que hidrantes de agua, etcétera. Ya va a ser de acuerdo a su tamaño también. ¿En dónde se encuentra esto más especificado? Se encuentra en el reglamento o en la ley contra incendios, me parece que se encuentra más especificado esto. Sin embargo, esto es de forma muy general. Continuemos. En el artículo 17 menciona que siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de de las medidas de prevención de riesgos laborales. ¿Qué nos quiere decir? Si, por ejemplo, algún momento el instituto quisiera construir un nuevo piso, en el campus que tenemos, ¿no es cierto? Aquí el instituto va a ser responsable si de pronto al personal de construcción le ocurre algo. ¿Qué es lo que deben articular? Acciones preventivas en las cuales deben existir capacitaciones, deben existir inspecciones, deben incluso el instituto exigir al contratista o quien haga sus veces, pues que debe cumplir con toda la normativa de seguridad, que los trabajadores deben encontrarse afiliados al IES, etcétera. A esto se refiere cuando se realizan simultáneamente actividades en un mismo lugar. Lo que mencionan el artículo del 18 al 23 es lo siguiente. Que los trabajadores tienen derecho a, primero, desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio, que ya hemos hablado. Estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan, de igual forma, la comunicación de los riesgos. A solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección al centro de trabajo. Ahora, ¿cuándo se da este tipo de solicitudes? Cuando la actividad que le encomiende el trabajador implique un riesgo a su vida o a su salud. ¿Ya? Es decir, si no ha sido capacitado un trabajador a realizar un tipo de, valga la redundancia, de una labor o actividad laboral, ese trabajador no podrá realizarlo. Uno, porque no es competente, y otra puede ser también porque puede conllevar o ve el trabajador un riesgo para su vida también. No tergiversemos también este numeral.
debido que como me dice que es derecho del trabajador solicitar al Ministerio de Trabajo la inspección a este centro de trabajo, pues ¿qué es lo que saben mencionar? Es que no, lo que pasa es que aquí no nos pagan a tiempo, es que de pronto siempre me tienen visto a la cara, entonces ponen excusas que no es referente al tema, que si bien es cierto puede ser englobado en un tema laboral, sin embargo, esto se refiere únicamente a la seguridad y salud en el trabajo, tomemos mucho en cuenta. También la información y formación continua de prevención de riesgos laborales. Es importante que al menos uno o dos trabajadores cuenten con nociones básicas de seguridad y salud en el trabajo, para que formen también parte de los organismos paritarios. También tenemos interrumpir sus actividades cuando por motivos razonables consideren que existe un peligro inminente. Lo que mencionábamos, a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación. Y obviamente hay que evaluar lo concerniente a los riesgos. Si tienen algún tipo de accidente o enfermedad laboral, es importante lo que es la reinserción, rehabilitación, recapacitación de igual forma. A conocer los resultados de los exámenes médicos, ¿no? Mencionábamos que una de las obligaciones del empleador es someterle a sus trabajadores a los exámenes médicos. Aquí menciona que un derecho de los trabajadores es conocer los resultados de los exámenes médicos del laboratorio y de igual forma la confidencialidad de los resultados. Estos exámenes no pueden estar expuestos en las carpetas o en las de talento humano. Esto es un archivo únicamente del médico, en este caso del médico ocupacional. No se olviden de eso. En el artículo 24, de una forma resumida, podemos mencionar que los trabajadores tienen las siguientes obligaciones. Anteriormente mencionábamos los derechos, hoy vamos a hablar de las obligaciones. Aquí mencionábamos en el cual se debe cumplir las normas, reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, de las cuales esto se va a tener establecido. Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador, obviamente, en usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal, denominados como EPP, que ustedes ya lo conocen, a no operar o manipular equipos, maquinarias, si no han sido autorizados o no son competentes ante ello. Otra obligación es participar en los organismos paritarios. Si el empleador así lo ve conveniente, es necesario que puedan participar y sobre todo de una buena forma. Aquí también se va a informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de peligro para la vida. Es fundamental informar sobre cualquier inconveniente que exista para que no ocurra con ningún trabajador. De igual forma, si existe algún tipo de accidentes, es la obligación de cooperar en la investigación. ¿Cómo podría cooperar? Dando su testimonio de cómo ha pasado este tipo de accidente laboral. Lo siguiente también será velar por el cuidado integral de su salud física y mental. De igual forma, mediante programas, la siguiente es informar oportunamente sobre cualquier dolencia como consecuencia de las labores. De igual forma, si tienen algún tipo de lesión o malestar, es importante mencionar esto al empleador. Y de igual forma,
es una obligación someterse a exámenes médicos. Aquí no pueden decir, no, es que a mí no me gusta los exámenes, no me gusta que me pongan inyecciones, me van a sacar sangre. No hay, digamos, que un punto razonable ahí, sino que es una obligación del trabajador. Dentro del artículo 26 al 28, vamos a tener que el empleador debe garantizar la protección de los trabajadores que por su situación de discapacidad sea especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo. Ya. Aquí mencionábamos a personal de diferentes situaciones con discapacidad que de igual forma deben mantener todas las vías de acceso y mantener, digamos, que las mismas condiciones para este tipo de trabajadores, así como los baños, así como el ingreso a las puertas. Si tienen varios pisos, obviamente van a tener que tener el ascensor, entre otras medidas. También menciona que el empleador deberá tener en cuenta en las evaluaciones del Plan Integral de Prevención de Riesgo lo referente a lo que son los factores de riesgo. Aquí se va a tener las matrices de riesgo, si se tienen las mediciones de igual forma y si estas cumplen o no cumplen con la normativa vigente. Se menciona también que cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora resulten peligrosas, durante el periodo de embarazo o lactancia, los empleadores deben adoptar medidas necesarias para evitar su exposición a tal riesgo. Aquí que mencionamos, eh, si una trabajadora se encuentra en periodo de embarazo, también de lactancia, y el nivel de riesgo de acuerdo a su labor es mayor a tolerable, es importante que se realice una readaptación al puesto o también una reubicación del puesto de trabajo hasta que culmine este periodo, ya sea de embarazo o de lactancia, que es importante también tomar mucho en cuenta. Aquí menciona también que se prohíbe la contratación de niños, niñas y adolescentes para la realización de actividades insolubles, insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental. De igual forma está prohibido la contratación de los niños, niñas y adolescentes, como lo menciona en la Constitución, que a partir de una persona es apta para contratar a partir de los 18 años. En el artículo 30 también menciona que los empleadores serán responsables de que las niñas y niños adolescentes se practiquen exámenes médicos, preempleo, periódicos o de retiro. Si bien es cierto, mencionaba que en el artículo anterior eh, se prohíbe la contratación. Si existe algún tipo de excepción, es, digamos, que decisión de cada país miembro. El país miembro, ya sea Ecuador, Perú, Colombia o Bolivia, deciden realizar lo que es este tipo de contrataciones, pues es importante que mencionen o que realicen los exámenes médicos. Josué. Y si al niño, niña o adolescente que está trabajando ahí, digamos, en una empresa o en una mecánica, le pasa algo, ¿a quién le echan la culpa? Eso es lo que les menciono, ¿no? En el Ecuador, una persona para que pueda, digamos, legalmente trabajar debe tener 18 años, ¿ya? Sin embargo, aquí esta decisión lo que menciona es que ya es cuestión de cada uno de los países, digamos que prohibir estas prácticas comunes, ¿ya? En caso de que sí hagan este tipo de contrataciones, lo que menciona que es necesario que se realicen los exámenes médicos. Obviamente, si eso pasa aquí en el Ecuador o si existe un tipo de accidente con niño,
o niñas, pues va a tener sanciones más graves, porque en la Constitución, como les mencionaba, pues no se debe realizar este tipo de contrataciones. El siguiente. En el artículo 31, los países miembros adoptarán medidas necesarias para sancionar a quienes por acción u omisión infrinjan lo previsto por el presente instrumento y demás normas sobre prevención de riesgos laborales. Es lo que menciona aquí es que cada uno de los países miembros, en este caso nuestro país Ecuador, adoptará ciertas medidas para sancionar, ya sea a las empresas o también a los trabajadores, como menciona. La legislación nacional de cada país miembro determinará la naturaleza de las sanciones aplicables para cada infracción, teniendo en cuenta la gravedad a la falta cometida, el número de personas afectadas, la gravedad de las lesiones o los daños producidos a que hubiera podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas de prevención necesarias y si se trata de un caso de reincidencia. Y lo que menciona de igual forma, que ya en nuevas normativas de cada país miembro se debe especificar cuáles son las sanciones aplicables. Un ejemplo, si de pronto un inspector de trabajo va a realizar una inspección a una mecánica, como mencionábamos en ejemplos anteriores, ¿no es cierto? Y no tiene nada de seguridad, entonces el inspector le va a dar un tiempo aproximadamente de 15 días para que pueda solventar ese tipo de observaciones. En caso de que no cumplan, pues el Ministerio de Trabajo hará efecto a las sanciones, en las cuales este tipo de sanciones vienen a darse entre $200 a un salario básico por trabajador. Es decir, si tienen unos 3 trabajadores esta mecánica, vamos a multiplicar por los $425 y pues ahí tendremos lo referente a la sanción que tengamos. O esto también afecta referente a la gravedad. Si ha sido algo leve, si ha sido un accidente, va a aplicar referente al IS. Como disposiciones finales, tenemos que la presente decisión deroga a la decisión 547 que tenía anteriormente y entrará en vigencia al momento de su publicación en el Acuerdo de Cartagena. Este instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo se encuentra vigente desde el 7 de mayo del 2004. Tomar en cuenta también esto. En la medida en que lo previsto por las respectivas legislaciones nacionales no sean incompatibles con lo dispuesto por el presente instrumento. Las disposiciones de las mismas continuarán vigentes en la medida en lo que previsto por las respectivas legislaciones. Ya bueno, aquí está repetido. Es importante aquí que menciona en el que si se va a realizar normativas de cada uno de los países no se contrapongan o no sean incompatibles con este tipo de normativas como la decisión 584 y más bien que sea una forma de enlace o una forma, digamos que de mejoramiento a lo que es referente a seguridad y salud en el trabajo. De igual forma, en las disposiciones transitorias, los países miembros se comprometen a adoptar todas las medidas que sean necesarias para la aplicación a las disposiciones del presente instrumento en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos en un plazo de 12 meses subsiguientes a la entrada de la vigencia. Esto es dado en la ciudad de Guayaquil a los 7 días del mes de mayo del 2004, como les mencionaba. Por lo tanto, este acuerdo, como les mencionaba, lo firmaron en mayo del 2004 y a partir de esta fecha, pues, y hasta la actualidad, se encuentra vigente. Y por lo tanto, pues,
es de cumplimiento obligatorio. Obviamente, como ustedes pudieron observar, hay algunos puntos en los cuales no se encuentran aplicables en sí, o no lo aplican los empleadores, o a su vez el Estado todavía no se lo ha aplicado. Listo, por el día, a ver, déjenme ver. No se olviden que el día de mañana me hacen acuerdo para entregarles las evaluaciones que tenemos pendientes para que les revisen y asimismo para que le suban a la plataforma tomándole una foto en PDF. Y pues el día de mañana a las 8 de la mañana nos estamos viendo. Descansen y pues hasta el día de mañana. Una buena noche. Hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana, Inge. Inge, disculpe, ¿puedo conversar con usted un ratito? Sí, claro. Se queda hasta luego. Hasta mañana.